Buen día, a continuación presento la actividad 17, demostración de la ley de senos y cosenos, por el alumno Óscar Alberto Quintos Limón. El objetivo es identificar y demostrar las leyes de senos y cosenos. Para medir una distancia o la altura de un objeto, como por ejemplo medir la altura de un árbol a partir del ancho de la carretera y con dos ángulos de elevación conocidos, es necesario recurrir a las leyes de senos y cosenos. Otra de las aplicaciones de estas dos leyes es en construcción, específicamente en topografía, cuando se está midiendo el perímetro de un terreno de forma irregular, el ancho de un río, la altura de una barranca, y no es posible la medición de forma directa. En estos casos podemos emplear triángulos oblicuángulos para hallar la medida de forma indirecta. Ley de senos. La ley de senos es una relación de tres igualdades que siempre se cumplen entre los lados y ángulos de un triángulo oblicuángulo cualquiera. Esta ley es la razón entre la longitud de cada lado y el seno del ángulo opuesto a él. En la figura 1 tenemos un triángulo oblicuángulo. Si lo dividimos con el segmento de recta BD, entonces obtenemos dos triángulos rectángulos. Triángulo BAD y triángulo BCD. En estos triángulos que se nos formaron podemos aplicar las funciones trigonométricas que hemos estudiado anteriormente. Para la función del seno del ángulo A, que es el primer triángulo que se formó, tenemos cateto opuesto, que es H, sobre hipotenusa, que es C. Y para el siguiente triángulo, la función seno de C es igual a cateto opuesto, que es H, sobre A, que es la hipotenusa. Haciendo el despeje de H tenemos H igual a C por seno de A y H igual a A por seno de C. Haciendo la igualación de los despejes obtenemos C seno de A igual a A seno de C. También lo podemos expresar de otra manera. Seno de A sobre A igual a seno de C sobre C, o A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Con esto podemos afirmar o formar las siguientes relaciones, que son seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. O también A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Entonces, en esta ley nosotros encontramos tres principios, los cuales se muestran a continuación. Con esta ley de senos, nosotros podemos conocer la dimensión de los ángulos y lados de un triángulo oblicuángulo, y para realizar este tipo de cálculo necesitamos conocer dos lados y un ángulo opuesto a uno de estos lados, o dos ángulos y el lado que los une. La ley de cosenos. La ley de cosenos se puede considerar como una extensión del teorema de Pitágoras y se aplica a todos los triángulos. Esta ley consiste en el cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de estos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que se forma. Enseguida presentamos un ejercicio en donde aplicaremos la ley del coseno en un triángulo oblicuángulo cualquiera para demostrar de dónde se obtiene esta ley y cuáles son sus características, como se muestra en la figura 2. Considerando el teorema de Pitágoras, podemos afirmar en cada uno de los triángulos formados que c cuadrada igual a h cuadrada más x cuadrada, que corresponde al triángulo BDA. También tenemos a cuadrada igual a h cuadrada más b menos x al cuadrado, que corresponde al teorema de Pitágoras aplicado en el triángulo BCD. Al desarrollar la operación del cuadrado, tenemos a cuadrada igual a h cuadrada más b cuadrada menos 2bx más x cuadrada. Ahora sustituimos el valor de c cuadrada, teniendo
lo siguiente: a cuadrada igual a b cuadrada menos 2bx más h cuadrada más x cuadrada, que es la ecuación o la ley de los cosenos general, y sustituyendo el valor de c cuadrada, que lo tenemos acá, que equivale a h cuadrada más x cuadrada, eso lo vamos a sustituir aquí en nuestra fórmula. A cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada, que es el valor de h cuadrada más x cuadrada, menos 2bx. Ahora, observa que en el triángulo ABD, el coseno de A es igual al cateto adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es c, donde x es igual a c por coseno de A. Sustituyendo a x en la fórmula general, a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bx, tenemos a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por coseno de A, que es el valor de x. Entonces podemos afirmar que si a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por coseno de A, entonces b cuadrada igual a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por coseno de b, y c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por coseno de c. Entonces, resumiendo lo anterior, podemos definir que la ley de los cosenos nos resulta en tres fórmulas para poder nosotros conocer los lados de un triángulo. También podemos conocer con estas fórmulas los valores de cada uno de los ángulos de ese triángulo. A continuación se presenta la demostración. Despejando el ángulo A, tendremos a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por coseno de A, nuestra fórmula. La vamos a despejar en ángulo A. Entonces, a continuación se muestra cómo se realiza el despeje hasta llegar a la fórmula con la cual nosotros podemos calcular ángulo A. Y nos queda de la siguiente manera: ángulo A igual a coseno a la menos 1 por b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada sobre 2bc. También podemos hacerlo para el ángulo B y para el ángulo C. Así que en total podemos resumir que para calcular nosotros los ángulos A, B y C, o los ángulos de un triángulo, podemos tener esas tres fórmulas que resultan de los despejes de las fórmulas principales, donde calculamos los lados del triángulo, que serían estas. Pasando a los ángulos, tenemos tres fórmulas para poder nosotros calcular cada uno de los ángulos que tiene el triángulo. El primero es ángulo A igual a coseno a la menos 1 de b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada sobre 2bc, que es el despeje que realizamos al inicio de esta diapositiva. El ángulo B es igual a coseno a la menos 1 de a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada sobre 2ac, que es el segundo despeje. Y el tercer despeje para el ángulo C es igual al coseno a la menos 1 por a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada sobre 2ab. De esta forma, nosotros podemos concluir que por la ley de cosenos también podemos obtener la longitud de los lados de un triángulo y la dimensión de los ángulos. Los únicos requisitos que tenemos para utilizar la ley de cosenos son conocer la magnitud de los tres lados o conocer un ángulo y la longitud de los lados que lo forman.
Muy bien, entonces con esto quedan demostradas las dos leyes, la ley de senos y la ley de cosenos. Espero haya sido clara y también agradecería sus comentarios. Gracias. Por último, presento las referencias utilizadas o también las referencias donde pueden encontrar más información acerca del tema, acerca de las leyes de cosenos y senos y algunos ejercicios de aplicación. Muchas gracias y hasta pronto.